Hola mis amados hermanos, buenas noches para todos y bendiciones. Qué privilegio el poder comunicarme con ustedes por este medio para compartir acerca de la palabra de Dios, un tema tan importante como el de que somos hijos de Dios. Antes de iniciar con este tema, quisiera pedirles que por favor me acompañen a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese hermoso y maravilloso privilegio que tú nos has dado, Señor, ese regalo de tu gracia, de ser hechos hijos tuyos, Señor, de ser adoptados, Padre. Gracias, Señor, porque por ello somos cuidados, formados, afirmados, establecidos, perfeccionados, provistos, sanados, liberados, restaurados por ti, Señor, en todo ámbito de nuestra vida, y tú tienes cuidado de cada una de las circunstancias de ellas, Señor, y nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque en ti no nos ha faltado nada. Hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas, Señor. Tú has sido nuestro ebenecer, nuestra roca de ayuda, Padre, y tú lo seguirás siendo, porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor. Padre, en esta hora queremos saber y conocer más de tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, que tu palabra nos alimente, nos fortalezca, nos levante, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por ello en esta hora, que tu Espíritu Santo, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. En todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Que el Señor les bendiga y que el Señor edifique con su Espíritu Santo y su palabra nuestras vidas el día de hoy. Hoy vamos a compartir acerca del tema de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y vamos a tomar como punto de referencia la escritura en Gálatas capítulo 3 versículo 24 a Gálatas capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por su palabra, y vamos a comenzar a escudriñar cada uno de estos versículos, a fin de que podamos sacarle el mayor provecho a la enseñanza, el mayor provecho posible a la enseñanza. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 24 y 25 y 26, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
pero venido a la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El ayo es como un tutor, un cuidador. Cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, estábamos bajo la ley. La ley era nuestra tutora, nuestra cuidadora, y tenía varios objetivos. El primero de ellos era limitar el pecado en nuestro corazón, pero el segundo, al haber encerrado todo bajo pecado, la ley nos llevaba también a la desesperación, porque la ley nos daba convicción de que no estábamos bien delante del Señor y que necesitábamos ser justificados, pero para ser justificados no lo podíamos ser por nosotros mismos, necesitábamos un Salvador que era Cristo Jesús. De esa manera la ley nos llevó a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y ser justificados por la fe, como nos lo dicen estos 3 versículos, y también nos lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí la palabra se refiere, la ley haya sido nuestro ayo, tiene 2 connotaciones. La primera es que fue el tutor, el cuidador de todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, que no tenían a Cristo y porque Cristo todavía no había venido. Entonces ellos, la única fe que podían tener era la fe en el Mesías prometido, en el Mesías que vendría, que le fue prometido a Abraham para que fueran justificados todos por la fe. Y en el caso de los que nacimos después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la ley ha sido nuestro tutor, nuestro cuidador, para llevarnos hasta el momento en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo. Luego en Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 29, la palabra de Dios dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, notemos algo. El ser hijos, todos los seres humanos que existimos somos criaturas de Dios, pero este pasaje deja muy claramente establecido que solo los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, es decir, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y ahora buscamos a Dios. Somos los hijos de Dios. No todas las personas son hijas de Dios, todas son criaturas de Dios, pero solo los que hemos sido justificados por la fe, los que hemos sido salvos en Cristo Jesús, somos hijos. Ahora, y si somos hijos, estamos revestidos de Cristo Jesús. ¿Y por qué estamos revestidos de Cristo Jesús? Estar revestidos de Cristo significa estar vestidos de Él. ¿Y qué significa estar vestidos de Él? La palabra de Dios dice que cuando usted y yo somos salvos, fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, y siendo el cuerpo de Cristo, estamos llenos de Cristo. Las células, la
las células, los órganos, los sistemas, todo de un cuerpo responden a la misma naturaleza de la cabeza. Y si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, respondemos a la naturaleza de Cristo. Y esto es lo que nos enseña la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra, repito, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo la palabra con esto? Que cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través de preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué son? ¿Por qué promesas? Porque requieren el cumplimiento de ciertas cosas para que usted y yo hagamos, o sean, esas promesas sean hechas vida en nosotros. No son automáticas, requieren algo que dice la palabra acá. Y es habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El cumplimiento de las promesas se da cuando huimos de la corrupción que hay en el mundo, y eso equivale a ser obedientes al Señor, a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Entonces esas promesas se van a hacer realidad en nuestras vidas y vamos a ser participantes plenos de esa naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo. Ya no solo digamos en el ADN, sino en nuestro comportamiento. La naturaleza de un ser humano viene determinada por el ADN y por su comportamiento, por su conducta. Nosotros ya somos hijos de Dios y ya somos parte del cuerpo de Cristo por el ADN. Ahora necesitamos manifestarlo en nuestra conducta, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. O sea, el hecho de ser justificados por la fe y ser hechos hijos de Dios nos hace ser hijos obedientes. La obediencia, la búsqueda de la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo es una marca de los hijos de Dios, como nos lo dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Como hijos obedientes, ustedes sean santos como yo soy santo, como yo, su Padre. Dice, como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque somos participantes de esa naturaleza divina. Estamos revestidos de Cristo. Y eso también provoca un efecto, como nos lo dice la Escritura en Gálatas, capítulo 3, versículo número 28. Que ya no hay diferencias entre un creyente y otro. Ya no hay diferencias ni por raza, decir, judío o griego, no hay por condición económica, esclavo o libre, no hay diferencia por condición sexual, varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Toda diferenciación o toda discriminación o toda jerarquización en el cuerpo de Cristo es contrario al espíritu de gracia. ¿Por qué razón? Porque todos fuimos revestidos de Cristo, todos fuimos comprados por una misma sangre, por un mismo sacrificio. No se pagó por unos más y por otros menos, para que unos sean más y otros sean menos. Se pagó el mismo precio por todos, para que todos valgamos exactamente lo mismo, para que todos tengamos exactamente la misma posición delante del Señor. Todos somos hijos de Dios, valemos exactamente lo mismo, todos fuimos adoptados
por nuestro Señor, y eso significa que todos valemos lo mismo. No deberíamos hacer ninguna diferenciación, ni entre pastores y miembros de la iglesia, porque esa diferencia, esa diferencia, la única razón es que es diferencia de responsabilidad, pero no diferencia de valor, no diferencia de preferencia delante del Señor. No hay una diferencia que Dios ame más a unos o a otros, simple y sencillamente es una diferencia de responsabilidad. De la misma manera que por ejemplo, un pulmón no vale más que un corazón. Si no existe el pulmón, el corazón no funciona, y si no existe el corazón, el pulmón tampoco va a funcionar. Y de la misma manera, los demás órganos del cuerpo, ninguno vale más que el otro. Si alguno deja de funcionar, todo el cuerpo es afectado, lo cual nos denota que todos tenemos el mismo valor. Todos somos miembros del mismo cuerpo, aun a pesar de nuestras diferencias. Las diferencias solo denotan una diferencia de función, pero no una diferencia de valor. Siguiendo con lo que dice la Escritura, en Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois hijos de Cristo, y sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjese lo que nos dice acá, que nos refuerza lo mismo que habíamos comentado acerca de ser hijos de Dios. Dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y qué significa eso? Cristo es descendiente de Abraham, y si nosotros creemos por la fe, somos descendientes de Abraham y por lo tanto del mismo linaje de Cristo y herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Es la promesa de justificación por la fe, que vamos a ver en un momentito todo lo que esa promesa implica. En primer lugar, implica lo que ya vimos de ser adoptados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en el nombre de Jesús, y creer en el nombre de Jesús es creer en quien Jesús es, el Hijo de Dios, el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador, entonces somos hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, nos reafirma lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es otra marca de los justificados por la fe, nacidos de nuevo, salvos, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Imperfectamente, porque todavía necesitamos renovar nuestro entendimiento para que esa guianza del Espíritu Santo sea perfecta en nuestras vidas, pero ya en alguna medida somos guiados por el Espíritu Santo. Fuimos guiados por el Espíritu Santo para la salvación, porque el Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado y arrepentimiento, y el Espíritu Santo sembró en nosotros la fe y nos dirigió a confesar, a creer en el corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, y eso ya denota la obediencia. Es un principio del cumplimiento de lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Nuestra vida como creyentes es una vida de crecimiento en la dirección del Espíritu Santo para que todo nos vaya bien, en la dirección de vivir bajo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y
Hay algo también aquí importante que nos dice tanto Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7 como Romanos capítulo 8 versículos 14 al 16. Y es que nuestro espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto significa que tenemos hambre y sed de Dios. Esta es otra característica de un creyente, y es que el creyente tiene hambre y sed de Dios, quiere más de Dios todo el tiempo, quiere conocerlo más, quiere más de su presencia, quiere más de la vida de Dios en él, como decía, como escribió el salmista: como el siervo clama por las aguas en el desierto, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Y esto refleja una necesidad, un hambre de Dios. Y el verdadero creyente tiene hambre de Dios. No solo tiene hambre de sus promesas, tiene hambre de la presencia de Dios. Y al tener hambre de la presencia de Dios, también tiene hambre por la obediencia, tiene hambre por las manifestaciones del Señor, tiene hambre por conocer más de Él, no solamente conocer sus manos, sino conocer su corazón, porque conocer su corazón es realmente conocerle a Él. Cuando nosotros conocemos sus manos, realmente no lo conocemos. Conocemos nada más una parte de Él, pero cuando conocemos su corazón, lo conocemos a Él completamente, porque conforme el hombre es, la Biblia dice que conforme el hombre es en su corazón, así es el tal. De la misma manera, conforme Dios es en su corazón, así es Él. Y cuando nosotros conocemos su corazón, lo conocemos a Él, y cuando lo conocemos a Él, nos enamoramos de Él cada vez más. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que busquemos con el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Dice la palabra en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en Juan, también en el capítulo 5, versículo 39, dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Y si la vida eterna es Dios, entonces en las Escrituras encontramos el conocimiento de Dios. Esto nos lleva a que el Hijo de Dios también tiene hambre por la palabra. Entonces ya vemos algunas marcas de ser hijo de Dios. Primero, hemos sido justificados por la fe. Segundo, hemos sido adoptados hijos suyos. Como hijos suyos tenemos una nueva naturaleza. Como hijos suyos somos obedientes. Como hijos suyos tenemos hambre y sed de Dios. Como hijos suyos anhelamos la palabra. Como hijos suyos también anhelamos la dirección del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que somos herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De Abraham, según la promesa. Herederos por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál es o qué incluye esa promesa que Dios le dio a Abraham y de la cual usted y yo somos herederos? En primer lugar, somos libres de la ley de las obras para ser justificados, aceptados, amados, bendecidos, favorecidos por Dios. Ya no dependemos de nuestras obras para ser amados y aceptados por delante del Señor y bendecidos. Dependemos, eso nos viene por gracia, es decir, es un regalo de Dios. No quiere decir que no hagamos obras, no quiere, porque la fe obra por el amor. Y la fe es una fe obediente. La fe sin obras es muerta. Pero ya nuestras obras no nos hacen dependientes o no nos hacen ganadores de más salvación, de más amor, de más aceptación, de más bendición, de más favor de Dios. Todo ello nos viene por gracia. Las obras que hacemos, en lugar de buscar ganarnos el favor de Dios, las obras que hacemos son por agradecimiento, por obediencia, por amor al Señor,
porque en ellas son la forma de vida de nuestra nueva naturaleza, es decir, son naturales, son propias de la nueva naturaleza que Dios nos dio. Luego de ello, es el ser dependientes de la gracia, nos dirige a vivir por la palabra y por el Espíritu, nos dirige a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra que renovemos nuestro entendimiento, cambiemos nuestra manera de pensar, de la manera que traíamos del mundo a la manera de Dios, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esa es otra esta es otra parte de la herencia que tenemos en el Señor, de vivir en su buena voluntad, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, significa que vamos a vivir en la plenitud de vida que Cristo trajo para nosotros y que nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Por el otro lado, el ser herederos de las promesas de Dios a Abraham también significa que somos herederos de la vida eterna. Como ya lo vimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y una buena noticia, usted y yo podemos ser herederos de la vida, podemos vivir la vida eterna, ya somos herederos de la vida eterna, pero no tenemos que esperar la eternidad para vivir la vida eterna. Podemos vivir la vida eterna desde nuestra vida terrenal, en la medida en la cual renovamos nuestro entendimiento, porque la vida eterna es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para usted y para mí. Y la vida eterna significa ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay más enfermedad, ya no hay más corrupción, ya no hay más pecado, etcétera. Y todo eso lo podemos comenzar a experimentar desde acá, de la tierra, aun cuando vivamos en un mundo imperfecto, pero la vida eterna se va a manifestar en nuestras vidas, a pesar de las imperfecciones del mundo que nos rodean y a pesar de que aún usted y yo tenemos ciertas imperfecciones. Nuestra vida va siendo perfeccionada. ¿Para qué? Para que cada día nos aproximemos más al tipo de vida que significa vida eterna, vida plena, vida abundante, vida próspera, vida en absoluto bienestar. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 también nos dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, al carácter de Cristo. Lo mismo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo se estableciera en cada uno de nosotros. Así que, y el que el carácter de Cristo se establezca en nosotros, significa que vamos a vivir esa vida eterna aquí en la tierra. Así que esa es también una promesa, es una herencia que tenemos como consecuencia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Por el otro lado, somos también herederos del Espíritu Santo. La promesa que Dios le dio a Abraham incluía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos es dado a usted y a mí en el momento en el cual nosotros somos salvos. Ahora bien, notemos algo en esto. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿para qué nos es dado? Como su nombre lo indica, el Espíritu Santo es para nuestra santificación, y la santificación significa obediencia a la palabra. Entonces, en primer lugar, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude
a la obediencia, a la santificación, y es lo que nos dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Yo les daré mi Espíritu Santo para que obedezcan mis mandamientos, y Jesús nos reafirma esa promesa y esa bendición. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos, y yo le daré un ayudador, un paracleto, un consolador, para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos a cumplir, a cumplir la palabra, para ayudarnos a obedecer la palabra. Además, el Espíritu Santo es nuestro ayudador para todas las cosas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como lo enseña también la palabra, cuando el Señor, Pablo le pide al Señor que le quite una debilidad que tenía, y el Señor le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el poder de Dios nos ayuda a vencer las debilidades, cualquier debilidad que nosotros tengamos en cualquier ámbito de la vida. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, siempre y cuando usted y yo recurramos a Él buscando su dirección, y Él nos va a llevar a la victoria en toda circunstancia de nuestra vida en la cual nuestra debilidad nos podía derrotar, pero la guianza del Espíritu Santo y su actuación en poder para con nosotros va a convertir esa derrota en victoria. Por el otro lado, también somos herederos de las bendiciones de la ley, y más aún de las abundancias de la riqueza de la gracia del Padre. Si vamos a Deuteronomio 28 y veamos cuáles son las bendiciones de la ley de las cuales usted y yo somos herederos. Deuteronomio 28, versículo 1 al 14 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley, estamos bajo la bendición de la ley. Y estar bajo la bendición de la ley significa obediencia a la palabra, y al obedecer la palabra, usted y yo tenemos acceso a todas esas bendiciones que Dios, nuestro Padre, ha establecido para cada uno de nosotros. Mire, es como que Dios nos da un cheque, pero usted y yo
tenemos que endosar el cheque para que el cheque nos lo paguen. Y ese endosar significa la obediencia. El Señor ya hizo el cheque, ya lo firmó, ya están los fondos depositados en el banco. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es ir al banco y firmar, obedecer, y entonces nos pagan el cheque. Quiere decir, las bendiciones vienen a nosotros. No es como algunos piensan, Dios ya me dio el cheque, Él lo va a ir a cambiar y Él me va a traer las bendiciones. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es la que nos da el cheque y la fe es la que nos lleva a cobrar el cheque, y esa fe es obediencia, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 8 nos habla de que por la fe Abraham obedeció. Entonces tenemos todas las bendiciones de la ley y más aún. Y mire, estas bendiciones de la ley se quedan cortas. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 8, versículo 6, la palabra de Dios nos enseña que somos herederos de un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. El pacto que Dios ha hecho con nosotros a través a través de la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento es un pacto de mejores promesas. Yo deseo que tú seas prosperado, quiero que tengas vida abundante, quiero que tengas vida plena, quiero que te vaya bien en todas las cosas, el Espíritu Santo está contigo para que en todas las obras del diablo sean deshechas, y está el montononón de promesas que Dios hace para que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solo de las bendiciones que dice de Deuteronomio 28, del 1 al 14, sino todo lo que nos habla Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, de la abundancia, de las riquezas, de la gracia de Dios. Todo eso está para usted y para mí por el hecho de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos obedientes. Ya el Señor puso su nueva naturaleza, puso su naturaleza en nuestra nueva naturaleza, nos dio el Espíritu Santo para la obediencia, de tal manera que no haya ninguna limitación para que usted y yo seamos herederos de todas las promesas, no solo de la ley, sino de la abundancia, de las riquezas, de la gracia del Señor. Pero solo hay una condición: nosotros tenemos que ir por esas bendiciones a través de nuestra obediencia, y entonces vamos a disfrutar de todo ello. Y finalmente quiero terminar con esto, mis amados hermanos. Quizá no nos hemos percatado, pero ser hijos de Dios es el mayor privilegio y el mayor regalo que podemos recibir en la vida, mucho más de lo que podríamos merecer por nuestras obras y por nuestro esfuerzo. Es por gracia, y eso la respuesta a ello debería ser de parte nuestra, no solo agradecimiento, sino amor y obediencia al Señor, porque tenemos un privilegio y tenemos un regalo que nada ni nadie nos lo puede dar en lugar del Señor. ¿Qué hacemos corriendo detrás de cosas del mundo cuando tenemos lo más importante? Cuando tenemos al Señor, nuestro Padre, que nos quiere bendecir si nos enfocamos en Él. Y nuestra vida debería, o necesitaría, más que debería, necesitaría estar enfocada en Él todo el tiempo. No solo cuando tenemos problemas, o no solo cuando vamos a la iglesia. Nuestra vida necesita estar enfocada en el Señor en todo tiempo. Dice la palabra: busquemos las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Porque el Señor el Señor tiene, mire, ojo con esto. Y aquí es un tremendo error, ¿va? El error es que nosotros nos enfoquemos en las cosas de aquí abajo. ¿Por qué razón es un error que enfocarnos en eso? Porque si nos enfocamos en tener las cosas de aquí abajo, puede que las tengamos o puede que no. Pero si nos enfocamos en
nuestro Padre Celestial, si nos enfocamos en las cosas que Él quiere que nos enfoquemos, como Él es el dueño de todas las cosas acá en la tierra, y dice la palabra que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, entonces vamos a tener todas las cosas y aún mucho más de lo que hemos pedido o entendido, dice la palabra. Entonces es mucho mejor, mire, es mucho mejor estar enfocados en nuestro Padre y en hacer lo que dice nuestro Padre, que enfocarnos y afanarnos por las cosas del mundo, porque cuando nos enfocamos en el Señor vamos a tener lo que anhela nuestro corazón y aún más, porque dice también la palabra, deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Entonces necesitamos cambiar ese chip que traemos de estar enfocados en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Enfoquémonos en el Señor y vamos a tener eso y mucho más, por un lado. Por el otro lado, es mucho mejor título ser hijo de Dios que tener cualquier título o reconocimiento del mundo o cualquier título o reconocimiento ministerial. Mire, el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, salmista, orador, intercesor, alabador o cualquier otra cosa no nos abre las puertas de la casa del Padre. Lo que nos abre las puertas de la casa del Padre es que seamos sus hijos obedientes. Por supuesto que es hermoso ser pastor o ser evangelista o ser maestro o ser cualquiera de todas estas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero lo mejor que a usted y a mí nos ha pasado y nos puede pasar es que somos hijos de Dios. Punto. Eso es el título más valioso, el título más importante y el único título que nos abre las puertas de la casa del Padre, que nos abre las riquezas de la abundancia de su gracia y que nos abre la eternidad. Por el otro lado, la relación con nuestro Padre es la mejor relación que podemos construir en nuestra vida. Aún mejor que la relación, aunque sea la relación más hermosa que podemos tener, la relación con nuestros padres o con nuestros hermanos o con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestros amigos. La relación con nuestro Padre a través del Espíritu Santo es una relación que supera cualquier expectativa. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos todos los elementos para construir esa relación con el Padre, que es una relación de muchísima mayor calidad, de muchísimo mayor importancia, de muchísimo mayor beneficio, de muchísimo mayor conveniencia que cualquier otra relación. Si nos esforzamos en tener relaciones con otras personas aquí en la tierra, nos deberíamos esforzar aún más por desarrollar esa mejor relación que podemos tener con nuestro papito Dios, con nuestro Abba Padre. Recordemos que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Miren, nuestra alma y nuestro espíritu claman por esa relación. El viejo hombre, lo que queda de la vieja naturaleza en nosotros es la que nos impide llegar a esa relación, pero nuestra alma, nuestro espíritu anhela esa relación. Ahí yo le aseguro que cuando usted no ora, cuando usted no lee su palabra, cuando usted no va a la iglesia, cuando usted no tiene comunión con el Señor, de alguna manera usted no se siente completo, no se siente bien, no tiene paz, no tiene gozo.
total. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en la medida en la que me relaciono con el Padre. Pero si paso días sin relacionarme con el Padre, eso va, la justicia, la paz y el gozo que viene de la relación con Él va a ser sustituida por el afán, la frustración, el estrés, la ansiedad, el agotamiento, la tristeza, la decepción, el desánimo y cuánta emoción negativa pueda haber. Cuando nosotros buscamos a nuestro Padre y lo buscamos de manera consistente todo el tiempo y estamos enfocados en Él, vamos a experimentar todas las emociones positivas que existen. Ya, los psicólogos han clasificado las emociones en emociones negativas y en emociones positivas, y entre todas suman alrededor de unas 700, mitad y mitad. Pero si nosotros nos enfocamos en el mundo, vamos a tener la mitad de las malas emociones, pero si nos enfocamos en el Señor, vamos a tener la mitad de las buenas emociones. A eso se refiere la palabra cuando dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por lo tanto, mis amados hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande. Como hijos obedientes, busquemos enfocarnos en hacer su voluntad, en ser obedientes, en ser santos, en ser como Cristo y no en nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ya tenemos todos los elementos, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo en nosotros, la palabra, la gracia de Dios, la fe, todas las armas que ya están listas, ya las tenemos en nosotros para caminar hacia esa relación hermosa y maravillosa con el Padre de ser hijos de Dios. No nos conformemos simplemente con ser hijos de Dios nominalmente, sino busquemos vivir verdaderamente como hijos de Dios y vivir verdaderamente al Padre como nuestro Padre, no solo como un título, sino como una relación y como una relación íntima, constante, permanente, una relación en la cual vamos a ser edificados, vamos a ser afirmados, establecidos, perfeccionados, bendecidos, vamos a experimentar todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. No vamos a vivir vidas en sube y baja, vamos a vivir vidas en victoria todo el tiempo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo le quiero pedir que permanezca un momentito. Quiero recordarle algunas cosas. Tenemos esta enseñanza lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, tenemos nuestra página web, reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, que son recursos para edificar su vida y para que juntos vayamos siendo formados como hijos de Dios y vayamos teniendo acceso a todas esas riquezas de la abundancia, de la gracia del Padre. Además, estamos siendo también por el Espíritu Santo y la palabra, revestidos como esa novia limpia, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que el Señor está preparando para su pronta venida, que de acuerdo a las señales de los tiempos está muy pronta, está muy próxima. Así que le invitamos a disponer de esos recursos. La página web y el canal de YouTube están todo el tiempo ahí, su acceso es gratuito, y por el otro lado, estas transmisiones tampoco tienen ningún costo y son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Muy bien, también quiero agradecerles sus oraciones y el que se conecten a esta transmisión. Es una bendición para mí y es un estímulo para seguir adelante. El hecho de ver a tantos de ustedes conectados en la transmisión y que nos siguen constantemente, eso no solo nos exhorta, sino que también nos da la responsabilidad de prepararnos cada día mejor para
poder bendecir sus vidas con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a terminar entonces esta transmisión orando por cada uno de nosotros y por los nuestros, con la invitación de que nos sintonicen el próximo miércoles en esta misma página a las 8 de la noche. Les recuerdo que mañana tenemos también una transmisión, aunque esta es en la página de la Iglesia Cristianación, un discipulado, pero después la subimos a esta página. Así que también, si usted desea, puede acceder a esta transmisión en la página de Iglesia Cristianación mañana a las 7 de la noche, o si no, posteriormente la subimos a esta página alrededor de las 8 de la noche. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos y de sus familias, Señor. Y Padre, yo los levanto delante de ti en esta hora, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos guíe cada día a tener una mejor y mayor relación contigo como nuestro Padre, Señor, para que podamos vivirte plenamente como el Padre que tú eres para cada uno de nosotros, y que nosotros podamos vivir como hijos tuyos, Señor, cumpliendo tu buena voluntad agradable y perfecta para nosotros, Señor, y agradándote en todo, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido, Padre, que esta palabra quede sembrada, establecida, Señor, afirmada como con fuego en el corazón de cada uno de nosotros, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Y Padre, también en esta hora levantamos delante de ti a cada uno de los miembros de nuestras familias, Señor, y nos creemos en tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Por ello, Padre, venimos delante de ti a pedirte por cada uno de ellos, para que los que no te conocen, Señor, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor y se vuelvan a ti de todo corazón. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí, lo traiga al arrepentimiento y lo establezca nuevamente en ti. Y si alguno, Señor, se ha apartado de ti, debilitándose en la fe o enfriándose en su amor por ti, Padre, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, y ellos nuevamente sean afirmados, perfeccionados y establecidos juntamente con nosotros en ti, Señor, esperando tu pronta y gloriosa venida por tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en esta noche a través de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y primeramente Dios, el próximo miércoles a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar por este medio. Y les recuerdo nuestra transmisión del día de mañana en la página de Iglesia Cristianación. Bendecidos. Que sean bendecidos en este día, el día de mañana, y primeramente Dios, nos reencontramos el miércoles. Un abrazo para todos.